Te bendiga. Bienvenido a una cápsula más de las que el Señor buenamente nos da para reflexionar cómo está nuestra vida en Dios. El día de hoy quiero tocar un tema que está muy relacionado con el tema anterior. A este tema pues yo le he puesto por nombre nuestro legado o tu legado. Y para ello voy a tomar como base dos textos de la Biblia, Génesis 17 del 1 al 7 y el libro del Éxodo en el capítulo 20 del 1 al 6. Lo voy a considerar este segmento como continuación del segmento anterior, ya que está muy relacionado. En el segmento anterior nosotros veíamos sobre la situación que se dio con Adán en el huerto. Un poco más adelante nos expresaremos un poquito más al respecto, pero quiero iniciar esta cápsula con una reflexión. ¿Qué tan preocupado estás por el futuro de tus hijos, por el futuro de tus nietos, si es que ya los tienes, el futuro de tu esposa o tu esposo? ¿Qué tan preocupado estás? Yo he escuchado matrimonios que al externar la preocupación que tienen con respecto a los hijos, al futuro de los hijos, mencionan la situación de la educación, de la salud y de los bienes. No en ese orden precisamente, pero generalmente se habla de esas tres cosas. Están preocupados porque tengan una buena educación, porque están preocupados porque no tengan carencias económicas y obviamente pues que sean personas o que sean hijos saludables. Pero algo que me ha llamado mucho la atención desde hace mucho tiempo, y pues se puede decir que siempre que se toca ese punto, es que la vida espiritual no entra dentro de esos primeros tres, siendo que debiera de ser lo más importante. Por ello he titulado este tema Tu legado o nuestro legado. Legado pues tiene que ver con herencia. ¿Cuál va a ser tu herencia o cuál es tu herencia? ¿Qué es la herencia que le estás dando a tus hijos? Cierto que pues el que tus hijos estén saludables pues es una gran bendición. Que tengan una solvencia económica, pues igual. Muchas personas les he escuchado decir que no quieren que sus hijos padezcan o tengan las carencias que tuvieron ellos cuando niños o cuando jóvenes. Y obviamente pues debido también a esa preocupación pues buscan la manera de darle la mejor educación posible. Pero hay algo que a mí cada vez que se toca ese tema pues me llama la atención, y es precisamente que se deja de lado lo principal. Decía en la cápsula anterior que Adán, una vez que desobedeció a Dios, como consecuencia de la desobediencia a Dios, se ocultó de su presencia. Dice el capítulo 3 que llega el Padre a buscarlo y le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? O Adán, ¿dónde te encuentras? Como si el Padre no lo supiera. Entonces Adán le dice, pues como escuché que venías o supe que venías, pues me escondí porque estoy desnudo. Entonces Dios, ya después de un intercambio de palabras ahí con Adán, le hace vestidos tanto a Adán como a Eva con pieles, los cubre sus cuerpos y posteriormente a esto los expulsa de su presencia. Ahí no solamente perdió a Adán, sino que perdió a Adán, perdió Eva y perdieron sus generaciones, porque no hay nada de mayor bendición y mayor seguridad que estar ante la presencia de Dios. Seguramente usted está de acuerdo conmigo. Pero ok, ya cayó Adán, ya sufrió la sentencia que hoy, 6,000 años después, el hombre sigue padeciendo. Con el sudor de su frente ganar el fruto de su trabajo y en base a ello tener un cierto estatus
tanto social como económico, como educativo. Y por ende, pues también incluye a eso de la salud. Pero hay muchas porciones de la Escritura que nos dicen que eso no es precisamente lo más importante, ni es precisamente la panacea de toda una vida feliz. No, sino que hay otras cosas. Me remito al caso de Abraham. A Abraham más bien, el padre le dice en su momento, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y Abraham salió en obediencia, confiando en que Dios tenía el control de su vida. Y salió y él caminó hacia donde el padre le iba indicando. Pero dentro de ese caminar, pienso yo, cuando menos es lo que yo intuyo, es que a Abraham le sirvió para conocer el poderío o la magnificencia o la grandeza de Dios. A manera tal que llegando al capítulo 17, en el versículo 1, y esto se los voy a parafrasear, usted ya después en su momento lo puede constatar en su versión de la Biblia. Dice que se le presentó el Padre y le dice, lo voy a parafrasear, le dice, yo soy el Shaddai Dios, sé agradable ante mí e irreprensible, y yo estableceré mi pacto contigo. Si usted se pone a analizarlo, esto es una promesa, pero es una promesa que viene a cambio de un compromiso. Hay una condición por la que Dios le está poniendo a Abraham para poder establecer un pacto con él. Y le dice, sé agradable ante mí y sé irreprensible. Tal vez la versión de la Biblia que usted lee diga un poco diferente. Hay una versión de la Escritura que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Para poder saber a qué se refiere con andar delante de él, usted tendría que remitirse a la porción de Génesis 5, en el versículo 21 o 22, donde nos habla de Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios. Pero si usted se va, como complemento de esta porción del Génesis, si usted se va al libro a los Hebreos o a la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, donde se nos habla de la fe, dice que Enoc anduvo con Dios, pero antes, y fue arrebatado por Dios, pero antes de haber sido arrebatado dio testimonio de que había agradado a Dios. Entonces eso nos lleva a concluir que el andar con Dios es sinónimo en gran manera de agradar a Dios. Entonces cuando Dios se le presenta a Abraham y le dice, sea agradable ante mí, está hablando de anda conmigo, camina conmigo, obviamente camina bajo mis términos, bajo los términos de Dios, y camina bajo mis lineamientos, obedeciendo mis mandamientos, y yo estableceré mi pacto contigo. Yo me encargaré de todo lo demás. En el versículo 2, ahí se nos muestra o se nos manifiesta de una manera implícita que Abraham aceptó. Y dice que Abraham se postró en tierra, en señal, obviamente, el postrarse en tierra es señal de humildad y de humillación y de sujeción. Y entonces Dios lo bendice. Pero lo extraordinario de esto, lo que quiero resaltar y dejar muy en claro, es que todas las bendiciones a las cuales se refiere del Génesis 17, del versículo 3 al 7, tiene que ver con la descendencia. Cuando el Padre le dice a Abraham, estableceré mi pacto contigo, no estaba hablando solamente de la vida de Abraham, estaba hablando de Abraham y su descendencia. Dice en los versículos posteriores, te haré fecundo. Lo voy a leer para tenerlo más claro. Le dice, sé agradable ante mí e irreprensible, y estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole, he aquí, mi pacto establezco contigo,
y serás padre para multitud de naciones. Todavía no, ni siquiera nacía Isaac cuando pasó esto. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que Abraham será tu nombre, porque te he constituido por padre de muchas naciones, descendencia. Te haré fecundo y te multiplicaré inmensamente, y te daré las naciones, y de tus lomos saldrán reyes. Mi pacto estableceré entre tú y yo, y entre tu simiente después de ti, por sus generaciones, por pacto eterno, y seré para ti Dios y para tu simiente después de ti. Si usted se pone a analizarlo, está hablando de descendencia. Una descendencia que iba a ser bendita debido al pacto que Dios estableció con Abraham. Ahora usted pudiera argumentar, bueno, pues es que estás hablando de Abraham. Sí, esa fue una promesa hecha para Abraham. Pero esa promesa sigue vigente el día de hoy. ¿En qué sentido? Cuando cuando Moisés desciende del monte, nos dice la Escritura que traía las tablas de la ley. Y las tablas de la ley, lo que llamamos generalmente los 10 mandamientos, en sus primeros 4 versículos trata de algo muy similar a lo que Dios le demanda a Abraham. Comprométete conmigo. Porque nos dice lo siguiente. Dice, Dios habló todas estas palabras. Yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay dentro de las aguas, debajo de la tierra. No las adorarás ni les rendirás culto. Si usted se pone a ver el contexto de esto que acabo de leerle, habla de compromiso. Si tú te comprometes conmigo y cumples esto, yo te bendeciré. Pero fíjese, dice el versículo 5, porque yo soy Yahweh tu Dios, Dios celoso, que castigo las culpas de los padres sobre los hijos, la descendencia, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Estamos hablando de que si alguien no cumple lo que acá anteriormente leí, lo que anteriormente dice la palabra, Dios se va a irar con ellos. Pero no solamente con ellos, sino que también se va a irar con su descendencia. Pero si tú cumples eso, si tú haces un compromiso conmigo y lo respetas, diría Dios, o dice Dios, dice el 6, pero muestro misericordia a miles de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Esa es la promesa hecha a Abraham, reflejada o manifiesta o manifestada ya al resto de los hombres. Aquí ya no es más bien una promesa hecha a un solo hombre. Ya es una promesa hecha a toda una generación. Ya es una promesa hecha, a toda una generación y a todo un pueblo. Y esa promesa de lo que es el Éxodo 20 sigue vigente el día de hoy. Si nosotros nos sometemos a buscar única y exclusivamente, enteramente, el agradar a Dios, el ser agradable delante de Dios, Dios se encarga de nuestras generaciones. Y dice el versículo 6, por generaciones, no solamente a los hijos, no solamente a la persona que respeta el pacto con Dios, que establece un pacto con Dios, no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Entonces, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es la herencia que tú estás creando para tus generaciones futuras? En ocasiones nosotros podemos percibir que los hombres, obviamente estoy hablando de los hombres y las mujeres, se dedican más
a, a lo que no trae futuro, que a lo que verdaderamente importa y es de bendición para nuestras vidas. Cuando un hombre o una mujer, sabiendo que tiene que hacer lo que hizo Abraham, humillarse delante de Dios, reconocerse delante de Dios que está fallando, está arrastrando consigo, como el caso de Adán en el huerto, que arrastró a Eva fuera del huerto, está arrastrando sus generaciones consigo. Hay algo que yo tengo muchos años de haberlo entendido y lo expreso cada vez que tengo oportunidad. Cuando Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, cuando le dice al pueblo de Israel, he aquí pongo delante de ustedes el bien y la vida y el mal y la muerte, está manifestando el Padre que no llamó a tontos a formar parte de su reino. No llamó a incapaces a formar parte de su reino, puesto que está poniendo la capacidad o está considerando que tenemos la capacidad de decidir. Tenemos la capacidad de decidir. Entonces no depende de Dios muchas veces nuestro futuro. Depende de nosotros, de qué tan obedientes y qué tan sometidos estemos a su voluntad. Y qué tan obedientes y qué tan sometidos estemos nosotros a sus mandamientos. Dice el Señor Jesucristo, los mandamientos de Dios no son pesados. Te exhorto en el nombre de mi Señor Jesucristo a que analices esto, lo consideres. Tal vez tú tengas una mejor y más elevada opinión de lo que te estoy expresando, pero sí considéralo, platícalo con tu Padre Celestial. Y te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que no lo eches por tierra. Te deseo la más hermosa de las tardes, que en esta noche tengas un excelente descanso y el día de mañana te levantes con el pleno ánimo y la plena voluntad de alabar y glorificar a aquel que todo lo puede y que está al pendiente de nuestras necesidades. Te doy gracias, te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.